Hola y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Aldo Hassan y soy tu anfitrión en este podcast que nació después de años de dar conferencias e impartir muchos cursos en los que he descubierto lo cierta que es esa frase que dice que todos somos muy ignorantes, solo que no todos ignoramos las mismas cosas. Tienes una silla reservada en estas conversaciones que tendré con gente a la que le apasiona lo que hace. Personas que como tú y como yo buscan ser su mejor versión día con día y quieren compartir contigo sus talentos, sus historias y sus experiencias, esperando que todo ese conocimiento sea contagioso. Suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales y cuéntanos tus ideas para mantener viva esta conversación. Bienvenidos. Mira, y así ya le hago la mamada como que le sé, como que sé manipular la consola. Sí. Ajá. Si es que si no le haces a la mamada, pues entonces ¿para qué haces el gasto, no? No se justifica. Sí, se ve como que se está haciendo pro, es que se está haciendo pro. ¿Sí? Ajá, o sea, tiene que, para hacer hay que parecer primero. Fake it till you make it. Sí, es absolutamente innecesario comprarte estos audífonos de rastreo, pero todos los que hacemos podcast los compramos por mamar nomás, porque por eso. Porque si no, no es podcast, así de fácil. Ajá, porque parece programa de radio mal hecho. No sería grabación en Entonces iTunes. No puedes decir, no, es que es orgánico porque es podcast. Ay, cállate, güey. No es cierto. Oigan, ustedes que están escuchando porque nos prestaron sus oídos, antes de que cualquier otra cosa, primero tengo que decir con todas las letras, gracias. Porque resulta que hoy, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero Instagram estuvo invadido por el Spotify Wrap, que es como el recuento de todo lo que Spotify hace. Y precisamente ahorita les voy a decir por qué cayó ad hoc que estemos hablando con el invitado que tengo aquí hoy. Pero ¿por qué les digo gracias? Porque producto de este análisis que hace Spotify, tengo aquí algunos de los datos que me llegaron y que les quiero presumir antes que otra cosa suceda. Resulta que a todo mundo nos aparece, si tienes una cuenta de Spotify, cuál fue la canción que más escuchaste durante el año, el álbum que más escuchaste, los géneros musicales que más escuchaste. Pero a nosotros que generamos contenido y que subimos algo a Spotify, nos aparecen los resultados de aquello que estuviste haciendo. Entonces, dentro de una semana y propina, el podcast cumple un año de haberse lanzado. Y, por ejemplo, ya son poquito más de 40 países en donde nos han escuchado. Son ya casi 12,000, 13,000 reproducciones. Sobre todo, a mí me dio mucho gusto leer que 523, aquí lo tengo en la pantalla, 523 fans escucharon más este podcast que ningún otro. Entonces, no mames, eso para mí es como, güey, neta, gracias por eso, porque hay muchísimo contenido allá afuera. O sea, hay infinidad de contenido, de videos, de podcast, de TED Talks, y si la gente decide escuchar esto, neta no me cabe el agradecimiento para decirles que vamos a seguir chingándole para que nos escuchen más. Y pues nada, no quiero que se haga el comercial eterno, pero pues eso sucedió hoy. Y resulta que ahora ya conozco más a usted, querido podcast escucha, porque también me dicen que el 40% de la gente nos escucha entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Entonces, pues eso a mí como para analizar qué hacer, a qué hora subir contenidos y todo esto, pues me sirve bastante. ¿Por qué no creo en las coincidencias? Porque resulta que hoy, o sea, les voy a preguntar algo así para que ustedes hagan un ejercicio en su mente. Cuando ustedes decidieron la carrera que querían estudiar, si es que ya lo decidieron y no se arrepintieron como en su servidor, a lo mejor era como que, pues es que solo se vale ser ingeniero, abogado, médico, arquitecto, porque solamente ahí hay dinero, ¿no? Oye, pero es que, ¿qué tal que yo quiero estudiar actuaría? No, ¿qué chingados es eso? No, güey, tú dedícate a ser ingeniero y haz casas y vive de eso. No, espérate, pero es que a lo mejor yo quiero ser diseñador industrial. No mames, esa es la carrera del futuro
vendedor del Oxxo porque no vas a ser varo, güey, no te metas a, ¿sabes? Ah, bueno. ¿Cómo les queda la idea de que hay un señor, digo señor porque ya, güey, ya casi llegamos a los 40, más que los 30. Hay un señor que vive en Chicago, mexicano, nacido en el benemérito estado de Michoacán, que aparte de un currículum bastante extenso, está estudiando una maestría en ciencia en análisis de datos. ¿Ok? Repito, maestría en la Universidad de Chicago en ciencia en análisis de datos. Ok, ¿qué chingados es eso? Yo no tenía idea. Hoy estoy de manteles largos porque estoy sentado con un muy buen amigo desde hace muchos años que se llama Mauro Ballesteros. Es a quien me refería. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, gracias, no, hombre, qué invitación, qué introducción. Te digo, ya después de un año de tener podcast va uno aprendiéndole. No, no, bueno, no, ¿cuál? No, pues muchísimas gracias por invitarme. La verdad estoy muy honrado y muy agradecido porque siempre es padre, pues bueno, obviamente platicar de cosas, pero más padre platicar con un amigo. Entonces, pues muchas gracias, Hassan, por la Exacto. invitación. Sí, desafortunadamente no tenemos una copita de vino y estamos a 1 metro de distancia, pero no importa. Como Ya está. sí, como Ajá. sí. Ah, exacto, güey. Hay que buscar el cómo sí. Empiezo no necesariamente así como la semblanza de... Y cuéntanos, ¿en dónde nació Mauro? Y no lo voy a hacer en plan María Patricia Castañeda, pero sí pregunto, o sea, partiendo de la base de que tú estudiaste licenciatura en Administración de Empresas y después de eso, o sea, ya cuando tú estudiaste esa carrera, ya más o menos tenías claro, o no, reformulo la pregunta, ¿el camino que tú tenías pensado seguir cuando estabas estudiando se parece al que tienes hoy? Ni remotamente. O sea, ni remotamente, pero ni tantito. Ok. O sea, en aquel entonces a tus 20 y pocos, ¿qué pensabas que ibas a hacer? No, pues mira, o sea, mi meta era, yo quiero todo lo que había hecho en la carrera, yo quiero trabajar en Cinépolis. Ok. O sea, ese era yo decía, no te pases, no, no, obvio voy a trabajar en Cinépolis porque soy la primera generación del Tec Campus Morelia. Ajá. Cinépolis es de aquí, va a necesitar mucha gente que pues le ha echado ganas en la escuela y yo le eché muchas ganas, entonces yo ya tengo mi lugar ahí, yo estoy seguro, yo ya, y Soy esa era mi incluso, meta. soy necesario ya en Cinépolis y Y me están todavía no me esperando. gradúo. Ajá. Me Ajá. están esperando, ¿no? Y pues ni tantito ni remotamente. Sí, de hecho, pues, no sé, o sea, para mí no depresión, porque jamás es, o sea, vamos, gracias a Dios nunca he tenido ese problema, pero sí para mí fue tristísimo, ¿no? O sea, yo me gradué, apliqué a Cinépolis y no quedé. Ok. O sea, nadie quedamos de los que nos graduamos ahí. Entonces, para mí dije, ¿es neta? O sea, como que o sea, yo todos los ejercicios y proyectos que yo en la universidad, pues yo voy a trabajar en Cinépolis, entonces en Cinépolis ven esto, en Cinépolis ven Ajá. aquello. Y darte cuenta que no voy a trabajar y dije, coño, pues ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Entonces, bueno, a todos los que nos hacen el favor de escuchar en esta entrevista, o sea, la verdad es que nunca las cosas van a salir como uno piensa. Sí. Yo recuerdo que antes de graduarme y antes de saber que no iba a trabajar en Cinepolis, vi en la biblioteca a una muy buena amiga que estaba viendo sus fotos de Canadá y yo decía, no te pases, qué bonito lugar, es como postales, pero con mi amiga ahí, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, oye, pues ¿sabes qué? ¿Dónde es ese lugar? Yo tenía clase en 15 minutos y dije, bueno, pues igual voy a echar el chisme con mi amiga, que me diga dónde es y ya me voy a clase. Obvio, yo no fui a la siguiente clase. Yo me quedé con mi amiga viendo sus fotos, viendo todo, y ella me explicó que se había ido a vivir a Calgary en, pues en un verano y que se había quedado allá y que después iba a regresar porque había un programa donde tú podías irte a trabajar a Canadá. Entonces yo dije, ay, qué padre, no, pues, como buen mexicano. Ajá. Yo algún día quisiera irme a vivir a Canadá porque ahí necesitan gente y como que no vive más que 2 venados, entonces Ujú. pues obvio y pues ahí siempre está, ¿no? Entonces, pues ya pasó, ¿no? Entonces, a mí cuando yo salgo de la universidad y no trabajo en Cinépolis, sí, porque aparte Déjame no sacar contrato. el violín más pequeño del mundo para esta parte. Sha, la. Sí, o sea, o sea, no se quedó nadie de los que nos graduamos, más que uno que ya hacía prácticas ahí, pero no agarraron a nadie de mi generación.
que después muchos de esa generación salieron muy picudos y mis respetos para esos compañeros. Pero bueno, volviendo al tema, yo en una fiesta de esas que hay cuando uno se gradúa, que es antro, fiesta, fiesta, Sí, señor. me encuentro a mi amiga Karime Elías, saludos si estás ¿Qué tal, escuchando. Karime? Eres famosa ya. Y me la encuentro en el antro y le digo, no manches, Karime, ¿qué pues? Si nos vamos a ir a Canadá. Y me dice, vámonos. Y yo, sí, yo me voy con tu programa ese, sí. Obviamente yo con una o 17 cubas de Bacardi, no me acuerdo cuántas eran, ¿no? Entre una y 17. Pero siempre estaba la medida como que 17 ya era de mal gusto 18. Sí, siempre una 17, ¿cómo era? Pintada con Coca Light. Pintada con Sí, Coca Light. señor. Una Q-Baby. Entonces, pues ya, ¿no? Esto fue el viernes y el sábado, ¿qué te gusta? 15 para las 8, obviamente, pues probablemente existía resaca en mi cuerpo. Me dicen, oye, y así van y me tocan, ¿no? Pues obviamente yo, pues, dormidísimo. Y me dicen, oye, te está buscando Karime, que van a ir por unos papeles. Y yo, ¿qué? Cabrón. Yo dije, ¿cómo? Me dice, sí, pues que viene. Y yo dije, no, pues déjame, le digo que no, pues no sé de qué está hablando. Entonces ya me dice, Maurioni, ¿qué pasó? Pues tú me dijiste que pasaba por ti, vamos a ir ahorita por si hay tránsito para sacar el certificado de antecedentes no penales, necesitas ya traer tu copia no sé qué, vamos a hacer el pago. Y yo, ¿what? Bueno, yo 3 semanas después de eso estaba tomando un vuelo a Canadá. ¡No seas mamón! Entonces, así fue, o sea, yo me gradué, sufrí ese gran aprendizaje de no haber trabajado en Cinépolis, que creo que fue un magnífico aprendizaje, que digo, obviamente me encanta Cinépolis, pienso que es la mejor cadena de cine que hay, obviamente no me pagaron un centavo, no es comercial. A mí sí, jaja. Pero de verdad, o sea, yo 3 semanas después de esto yo ya estaba tomando un vuelo a Canadá con una maleta, sin trabajo obviamente, pero con un permiso de trabajo. Para quienes no sepan, antes, no sé si ahora la verdad estoy algo desconectado, pero existía una visa de trabajo para los países integrantes del NAFTA, en donde tú te podías ir a trabajar a Canadá. O sea, en el sector servicios, así decía, ¿no? Okay. Pero pues yo cuando llegué allá, pues es una visa para que tú trabajes en lo que tú quieras. Entonces yo empecé aplicando a todo es todo, pero cosas relacionadas a mi carrera, porque yo dije, oye, pues si yo estudié mucho, me costó mucho tiempo, dinero y esfuerzo esta carrera, como pues para trabajar en el sector servicios nada más, ¿no? O sea, yo quiero algo que mínimo en mi currículum se note, porque es una visa que solo te la dan por un año y no es renovable. Okay. Entonces, pues yo llegué allá y pues nada, que no agarraba chamba y pues que agarra. Yo empecé mi primer trabajo y no lo considero tanto así, incluso no lo tengo en mi currículum, fue trabajando para The Calgary Housing Company, que era una empresa paraestatal que les ayudaba a la gente que acaba de llegar a Canadá como migrantes, como residentes, a pagar su renta. Yo hacía el análisis económico de las zonas donde vivía. Entonces yo hacía análisis de cuánto costaba vivir ahí, cuántos hijos tenían, analizaba cuánto ganaba el hombre, cuánto ganaba la mujer, y yo hacía el análisis de todo, ¿no? Entonces, con base en eso, yo les daba un apoyo para pagar su renta. Okay. Bellísimo el programa, bellísimo. Eso te iba a decir, güey, o sea, qué bonito es el primer mundo, cabrón. Sí. O sea, les ayudaban a pagar su renta y era mucha gente que venía de todos lados, ¿no? Tenía muchos Mohameds, unos 17. Sí, claro, por supuesto. Y los otros que se llamaban Mohamed. Y los otros, o sea, entre Mohameds y Lee. Regresando al tema. Sí. Sí, ¿no? O sea. Una bonita combinación de esos dos. Y después, haz de cuenta que pues ya yo estaba haciendo como una suplencia y pues ya, adiós, ¿no? Después apliqué a muchos trabajos, pero apliqué a uno que desde la entrevista, no sé por qué me dio la confianza y se los sugiero, háganlo siempre. Y cuando me dijo, bueno, pues muchas gracias, le dije, oye, ahora me gustaría preguntarte, ¿qué expectativas tengo de crecimiento yo aquí? Porque pues yo obviamente estaba aplicando una posición que era Executive Assistant, y un Executive Assistant, pues bueno, quizá no es el más challenging, quizá para mucha gente sí es challenging, pero yo decía, bueno, pues yo que voy a crecer aquí. Le dije, por favor, considérame si es que yo tengo oportunidad para crecer, si no, pues déjame seguir buscando trabajo. A los 2 días me llamaron y me contrataron. Ande, cabrón. Yo empecé como Executive Assistant y a las 3 semanas el man me dijo, oye, Mauro, a ver, pues decirle a todos que vengan y no sé qué, ¿no? Pues ya les dije a todos los de la oficina. Y el man renuncia. Y antes de renunciar, el man me dice,
Fíjate que yo recuerdo que tú me dijiste que que te contrataras si podías crecer. Entonces, pues hay una oportunidad como Project Manager Junior. Tú estudiaste administración, esto es una empresa que se dedica a ver distribución eléctrica para oleoductos y gasoductos. Ajá. De administración puede que te ayude, pero pues te va a hacer falta conocimientos en ingeniería eléctrica. Andy, cabrón. Yo estudié administración de empresas pensando que iba a trabajar en Cinépolis, acuérdense. Sí, sí. Entonces, pues ahora iba a ser administración de proyectos, control de documentación y de datos de documentación enfocados a la distribución de aparatos eléctricos para oleoductos y gasoductos en Canadá. Wow. Así. Entonces, también uno como buen estudiante, uno piensa que estudió bien. Yo pensaba que había estudiado bien inglés, que mi inglés era bueno, y no es bueno. O sea, tu inglés se pone a prueba de fuego no en el quiz de tu maestra. Ajá. Se pone a prueba de fuego cuando tú estás por teléfono con alguien de otro país igual que tú, con alguien de China, alguien de India, y te están alegando y te están echando la culpa de probablemente algo que no hiciste, Wow. y te vas a tener que defender con tu inglés mexicano. Ahí, claro, porque no es lo mismo, o sea, la dinámica, güey, esta en la que, por supuesto que, a ver, vamos a hablar en pasado participio y ahora vamos a poner la grabadora y vamos a llenar, no mames, cuando, te lo digo porque yo lo viví algo muy semejante cuando viví en Londres, güey, me hiciste acordarme, pues yo era el único mexicano en uno de los restaurantes en el que duré más tiempo y cuando me hacían encabronar, pues yo mentaba madres en español porque nadie me entendía, pero, o sea, chíngate esta, la manager era irlandesa, los cocineros todos polacos, los boss boys y todos los que limpiaban la mugre, egipcios, de Mongolia, había turcos, había checos, entonces era cada quien dice su grosería y cuando había pleito, ahí era como, es que te quiero insultar y no sé cómo, infeliz. O sea, no te quiero decir hijo de Susana Babich. Es insultante para que te duela. Exacto, güey. Necesito encontrar una manera en la que te duela el... Ajá, continúa, por favor. No, pues tal cual. O sea, te insultan, te dan órdenes, te piden estatus y tú así, debes de resolver. Entonces ahí se pone a prueba tu inglés. Entonces para mí fue un trabajo muy, muy, muy retador porque yo aprendí muchísimo. Yo duré en ese trabajo más de un año porque la empresa que era GE, General Electric, me renovó el contrato, a pesar de que en lo mío de mi visa no se puede renovar. Ellos renovaron mi visa, renovaron todo esto y todo. Como en alguna buena plática que tú y yo tuvimos en algún punto, o sea, a mí me empezó a dar este tic de decir, no manches, o sea, yo sé que en México, y si no me equivoco, y en las últimas estadísticas que vi, cerca del 2%, algo así, es muy poco, 2 a 3, ahorita espero que sea más, pero de la gente que estudia universidad en México, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de mexicanos que llegan a la universidad? Y es bien bajo, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo yo vivo en una burbuja canadiense, bien contento, bien feliz? Cuando yo, obviamente, antes que ser mexicano, soy michoacán. Entonces yo decía, ¿y yo qué podría estar haciendo en mi país? Porque pues yo estudié una carrera y yo no estoy trabajando para una empresa mexicana, ni viviendo en México, ni ayudando a México. Yo vivo acá, bien bonito. Lo más que me preocupa es saber a dónde voy a tomar mis vacaciones, o ¿cuánta nieve va a caer este invierno? Sí, que cuánta nieve va a caer y que ya se va a quitar la nieve, o qué botas nuevas me voy a comprar para la nieve, o sea, tonterías. Entonces a mí me empezó a llegar este sentimiento de culpa de decir, yo estoy muy bien y allá no está tan bien todo, ¿no? Entonces se me acaba esa visa, ya no hice mucho por renovarla, no hice mucho por buscar otro trabajo. Es altamente muy probable que yo habría encontrado trabajo rápido allá y todo para pues, que me sigan renovando hasta adquirir residencia, etcétera, etcétera. Que por cierto hay muchos de mis amigos de Canadá que ya tienen hasta su pasaporte, que les mando un fuerte abrazo. Pero yo me regreso a México y cuando yo me regresé a México, yo aventé currículums por todos lados. Obviamente, así como quise trabajar en Cinépolis, yo también decía, es que yo quiero trabajar en un banco, porque a mí me tocó ver cómo era vivir en el DF. Yo decía, pero qué cosmopolita Santa Fe. O sea, ¡claro! edificios grandes. Porque, perdón, en Morelia tenemos el Géminis y ya está. O sea, para ahora ya hay otros, ¿no? Pero antes era el Géminis y yo decía, no es nuestra avenida de los rascacielos. Ventura Puente, claro que sí. Entonces,
Cuando yo No llegaba mames. al Ok, DF, gente que no sepa ni siquiera dónde está Morelia geográficamente, el edificio Géminis es tan alto que siento que si te avientas el último piso probablemente ni siquiera te rompas un hueso. sí, es muy probable, Es muy probable que altamente. no tengas más allá del susto que le saques a la señora de los tacos de canasta que está ahí cerca, de oír el Al chingadazo que te Rodrigo. vas a dar, pero no creo que vayas a darte una lesión porque son como 5 pisos y ese es el rascacielos de Morelia. Pero bueno, en Morelia no tenemos edificios muy altos. Hay muchas teorías, uno no sabe por qué. Morelia es bellísimo, vayan a Antier. Sí, señor. Pero bueno, regresando al tema, sí, o sea, yo quería trabajar en el DF. Entonces, cuando yo regreso de Canadá, aventé currículums por todos lados. Y pues nada, no pegó nada. Pero una de las empresas que a mí me tocaba ver varios proveedores en varios países para allí en Canadá. Uno era Nuevo Pignone en Bari, en Italia. Otro era GE en Campinas, en Brasil, para los motores. Otro eran los switchgears, que esos se hacían en Houston. Otros se llamaban Neutral Ground Resistors, que esos eran hechos en Montreal. Y otros que eran los transformadores eléctricos que se hacían en Monterrey. Ok. En Monterrey me ofrecen chamba y me voy a vivir a Monterrey. Entonces, cuando yo vivía en Monterrey, mi breve época por allá, pues, ¿para qué les cuento más? Me chocaba ese trabajo. Saludos a los de allí, de allá de Monterrey, ustedes saben que los quiero, pero la verdad es que no me gustaba nada. Me sentía atrapado en algo que realmente no disfrutaba. Y también se vale decir no disfruto este trabajo y también se vale decir, pues ahí va y gracias, pero no quiero. Absolutamente. Todo coincidió, aparte de que me asaltaron y que en esas épocas Monterrey se inundó y se desbordó el río y me quedé sin agua y no pude ir al súper y todo mal. Entonces al año dije, no, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Me regreso, mi papá me dice, órale, pues si quieres vente, yo te ofrezco chamba acá y en ese inter también me ofrecen trabajo en City, en Banamex. Ah, ¿con qué banco, eh? Sí, banco, claro que sí, cómo no. Sí, Cachucha Banco. Entonces, pues ya estuve en City Banamex, padrísimo. Al principio me habían contratado para un área que era de Project Management, pues como yo venía de Project Manager, pero después a la directora, pues quizá le gustó mi perfil y me dice, no, tú vas a hacer el de implementaciones, el de readiness, porque, pues bueno, para la poca gente o mucha gente que me conoce, ya no sé en qué rango estoy, pero yo soy intensísimo, muchachos, muy intenso, mucho. Dijo, Entonces, sí, a mí defínete en una palabra, intenso. soy intenso y muy desesperado, entonces no sé qué tan buena es esa Tiene combinación, el rasgo de personalidad que todo le urge. pero antier. Ajá. Entonces, yo soy desesperadísimo, mucho, discúlpenme por favor, porque la paciencia es una virtud y yo no soy Una paciente. disculpita. Una disculpa a todos. Entonces, muchachos, pues ya como que a la directora le caigo bien, ella me cae muy bien, es fecha que es muy, muy mi amiga, y me dice, ¿sabes qué? No te vas a ir al equipo de Project Manager, me vas a ayudar a mí a armar esta nueva área, entonces, pues ya yo era el ready, ahí, entonces, como también se me da la palabra, entonces, pues ya después apliqué y me promovieron a un área de ventas, entonces yo era sales manager para banca corporativa, Ujú. ¿no? Pues ya está. Como todos los que hemos pasado por Cachucha Godín, sabemos que así como están las contrataciones y las entrevistas, también están los despidos y despidos masivos y más en banca. Ujú. Entonces, pues toma ya que me toca la guadaña y para afuera. Guillotinazo. Yo desde que regresé de Canadá, regresé con esa cosquillita de ayudar a mi país y hacer política pública y todo esto, pero no hay muchos espacios de repente si uno no quiere dedicar a la política, porque la política per se no es solo estar en el partido tal o en el Ajá. gobierno de tal. Hay muchas aristas. Hay la política pública desde la iniciativa privada, política pública internacional. Sí. Hay muchas. Entonces, están los internacionalistas, por ejemplo, que es una rama que después descubrí. Bueno, para no hacerles el cuento largo, yo empecé a participar mucho en la Coparmex. La Coparmex por parte de la empresa que tenían mis papás, que tienen todavía. Pues bueno, yo empiezo a participar ahí y a la par que yo trabajaba ahí en Banamex. Entonces, pues bueno, empiezo yo a participar y empiezo a participar durísimo, al grado que, pues, la Coparmex, para quien ustedes no sepan, es como digamos un sindicato de dueños de empresas, Ajá. ¿no? Tú puedes tener desde una pequeñita empresa o ser un consultor donde la empresa eres tú y tu persona y ya es una empresa, ¿no?
Ajá. Entonces, pues todos pueden participar en la Coparmex y yo empiezo a meterme mucho ahí y empiezo a participar en una comisión que era Comisión de Jóvenes Empresarios, porque yo siempre he tenido en la cabeza la idea de ser emprendedor, siempre, 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 siempre. Yo siempre dije, yo quiero tener mi negocio, yo quiero aspirar a tener mi negocio, yo quiero tener mi negocio. Entonces, pues yo dije, bueno, si tú quieres aspirar a algo, pues júntate con la gente que es al menos algo similar a lo que tú quieres ser eventualmente, ¿no? O sea, Amén. eh, yo sí soy mucho el de que con lobos a Ujú. aullar se enseña, porque algo se te tiene que pegar, algo te tiene que salpicar. Entonces yo Y dije, es no, para lo pues bueno y ahí, para lo malo, güey, porque también la banda que, o sea, Misery Loves Company dicen. sí, totalmente, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. Entonces yo empiezo a participar ahí porque yo veía que había muchos chavos que tenían ya sus empresas y yo dije, bueno, yo eventualmente quiero mi empresa, ¿no? Entonces empiezo a ver que ahí tenían una cosa que se llamaba el G20 de los jóvenes empresarios. Para los que estén un poco empapados del tema, pues el grupo del G20 es como unas cumbres acá muy pomposas, donde se reúnen los presidentes de los 20 países más industrializados del mundo, Ujú. ¿no? Llámese Australia, Italia, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, los 20, Ujú. Rusia, India, China, Indonesia, espero no me falte alguno, probablemente sí, pero bueno, eran bastantes, son 20. El caso es que, pues bueno, a la par de, o sea, está el G20 y la Coparmex, a través de esta comisión de empresarios jóvenes, participaba en esta como agenda paralela, sin ser oficial ni nada, de 20 empresarios de esos 20 países que se juntaban a debatir entre qué tan fácil era ser empresario y emprendedor en sus países. Entonces de ahí decían, no, pues a ver, ¿qué tan fácil es el acceso al crédito en tu país? No, pues en el mío muy mal, en el mío muy bien, acá hay muchas, acá hay pocas, etcétera. O cómo se percibe el fracaso de un empresario, de un emprendedor en tu país. Entonces, pues ya tenías que había gente que te decía, no, es que acá en Italia lo ven pues, muy bien porque dicen que es un buen emprendedor y que va a volver a emprender y que es un alma buena, pues sí. Y yo decía, híjole, no, acá en México es que si emprendes y te va mal, dicen, no, no, no confíes en ese tipo, es Si malísimo, les todo. platico cómo es en México, se echan a llorar, banda. Entonces, y luego decían los canadienses, decían, no, pues acá es diferente porque va a depender mucho de, etcétera, ¿no? Entonces, así como había varios temas y había mesas de trabajo, entonces yo decía, eso es increíble que Ajá. pase, ¿no? Porque los resultados de todas estas mesas de trabajo los recopilaban consultoras pues conocidas, ¿no? Estaba Ernest Young, PricewaterhouseCoopers, O sea, Deloitte, wow. y todos estos cuates las recopilaban, se armaba un barómetro que era como un librito, Ajá. con gráficas bien padres, números, datos y todo esto, estadísticas, y se lo entregaban al presidente y presidente, ¿no? De cada país donde iba haciendo el G20 cada año. Pues hagan de cuenta que yo digo, es que yo en mi meta en la vida ahorita es participar ahí. Entonces, casualmente, fíjense, las coincidencias en la vida no existen, no existen, y eso grábenselo en la cabeza. A mí me despiden de Banamex con un vuelo comprado, una reserva de hotel hecha para, hagan de cuenta, a mí me despiden un jueves y casualmente yo me iba el domingo a Ajá. Rusia. Ah, ok. O sea, además Entonces, cerca. o sea, yo dije, pues ya se van todos a tomar por ya saben dónde, y pues ni modo, sí, ya me corrieron, pues ya, pues me voy a ir a Rusia, pues whatever, ¿no? Entonces, para ese entonces yo ya había aplicado, yo ya había ganado, por así decirlo, en votaciones y tuve que competir y hacer ensayos y entrevistas para ser el vicepresidente nacional de esa comisión de empresarios jóvenes en la Coparmex de asuntos internacionales. O sea, Entonces tú yo iba, estando dentro de Banamex, aplicas, se te sí, aprueba y tú pensabas en tu plan que yéndote como empleado de Banamex ibas a sí, ir a ser parte de esa cumbre. sí, porque aparte, pues, o sea, uno puede tener su empresa aparte y pues aparte puedes trabajar en Sí, sí, Banamex, o sea, claro, claro. nada te dice, no, no puedes emprender mientras eres godín bancario. Sí, ¿no? Entonces, pues yo estaba en eso, obviamente esos cargos son súper honoríficos, o sea, Ujú. uno paga hasta por ir al desayuno de la Coparmex, para Sí. quien, bueno, pues para quien sabe, sabe. Entonces, pues ya está, ¿no? A mí me corren, yo me voy para allá y empiezo a participar durísimo, ¿no? Entonces, me va excelente porque en ese viaje de Rusia empezamos a hacer muchísimo lobbying y ahí fue que descubrí el poder
que puede uno tener cuando uno es intenso y cuando uno es de que te cierran la puerta, pues vuelves a tocar, porque igual y están en la cocina y después pues no te abren, pero vuelves a tocar y después no te abren, pero vuelves a tocar y eventualmente dices, ay, ¿quién chingados está tocando la puerta? Déjenme ir a abrir, entonces te abren la puerta. Pues bueno, a mí y a otros 4 pelados jóvenes, así como yo estaba, porque ya ahorita no estoy tan joven, nos invitan a participar, pero ya no solo en el G20 de jóvenes empresarios, sino en la cumbre del B20. Y esta cumbre del B20, esa sí era elegantísima, porque, Eso te iba a decir, bueno, güey. O sea, danos una encapsulado, una brief description de cómo chingados es una reunión del B20 o del Youth 20. O sea, no me cabe en la cabeza porque creo que ni siquiera tengo suficientes datos hollywoodenses en mi mente, güey. Como para cómo, o sea, no mames, ¿cómo te vistes para una reunión así, güey? ¿En dónde se celebran o qué pedo? les voy a hacer comparativas entre lo que hay que hacer y lo que nunca hay que hacer, que ya las dos ahí están. Pues obviamente ustedes imagínense, y espero no exagerar, pero literal, o sea, una cumbre del B20 es altísima seguridad. La que fue en Rusia, fue en San Petersburgo, fue elegantísima. Yo me sentía como en la reunión de los mafiosos de la película de James Bond. Güey, Así, estaba a punto de así decir es. James Bond, güey, qué pedo, ajá. Es que es tristísimo, pero así es. Sí. Es trillado, pero así es. O sea, por ejemplo, nosotros llegamos y ya te reciben, nos dieron un portafolio de piel muy elegante, que traía un paraguas muy elegante, todo era muy elegante, Sí, ¿no? señor. Y No después sé de que por qué nos te dieron, imaginé con un monóculo, güey, por alguna es muy causa. cercano al monóculo, muy cercano. Porque pues tú empiezas a platicar y obviamente no había chavitos así ahí, todos eran puros señores, Sí, señor. todos. Entonces, pues todos eran señores y muy millonarios, porque pues, eso estaba muy heavy, porque nos dicen, estas son las plenarias, estas son las mesas de trabajo y aquí están los eventos sociales. Y pues bueno, yo crecí en una familia de clase media en México, yo no sé qué es una regata. Entonces yo vi regata en el Club de Yates de San Petersburgo y dije, Wow. oye, pero antier yo necesito estar ahí porque eso se escucha muy bien. Entonces pues yo llegué con mi traje muy planchado, mi corbata muy planchada, sí, mi zapato boleado, porque el que trae zapatos sucios nunca es de fiar. No, pues Llegué no. con mi zapato boleado y yo dije, bueno, pues vamos a esta plenaria, que esta plenaria acceso a fondos internacionales. Pero pues uno llega y es acceso a fondos internacionales y vimos que pues era de billones y millones y que los millones y que todo decía MDM, millones, no, que era MDD, millones de Millones dólares, de ¿no? dólares, sí. Entonces yo decía, no, pues coño, esto no, yo no aplico aquí, yo no aplico. Entonces pues se empieza a tornar aquello un poco interesante, pero muy aburrido, porque pues no aplicas, ¿no? Y luego ves la otra plenaria de infraestructura, el acceso a las licitaciones internacionales que para no sé qué comité de las esclusas de Panamá, y tú dices, pues ahí tampoco aplico Sí, porque pues es ajá. que yo soy una pyme, ¿no? En México ni se licita, cabrón. Entonces, pues empiezas a encontrar ese tipo de retos, pero dices, bueno, pero está la regata, que esa sí puedo. Entonces, pues ya no, yo llegué a la regata y yo dije, pues mira, yo pensaba que una regata era como un cóctel en un club de yates Ajá. y pues iba a estar muy elegante. Probablemente iba a ser frío, pero pues yo llevaba mi saco, mi corbata y yo iba bien. Uno, si está bien vestido, puedes entrar a todos lados. Pero llegamos y nos reciben unas rusas muy guapas. Las rusas por lo general son guapas, los rusos por lo general son muy feos. Sí, Perdón, amigos de Rusia, pero así pasa, absolutamente. son feos. Y pues ya no nos reciben con unas gorras y unas playeras polo. Yo dije, ¿esto qué está pasando? Quizás la del recuerdo, pero Ajá. no. Una regata es una competencia de yates donde tú te trepas al yate y tienes que jalar sogas y te van gritando y te vas mojando y así, pero yo llevaba traje y zapatos boleados, amigos. Entonces, pues Ay, güey. yo y el otro amigo mexicano que estaba igual, clase mediero como uno, es clase mediero. Pues nada, dijimos, pues ponte la playera, pues nos pusimos la playera por encima del saco y de la corbata y de la camisa. Eso no se veía muy bien, Porque yo me pero tardé en hacerme este moño y ni modo. ni modo, se mojó, pero ahí vamos jalando y muy divertidos, obviamente pues perdimos, nos hemos de haber visto como muy chistosos, pero Ay, ¿quién no se ve güey, no chistoso? puedo, güey. Ajá. Pero bueno, esto es una anécdota más allá de profesional, pues es que es muy entretenida, porque la verdad es que todavía me acuerdo y me da risa, O pero sea, tú bueno, en la regata con el zapato de charol, güey. sí, no de charol porque pues no uso, pero sí de zapato muy boleado, Ajá. brilloso, en el club de yates de San Petersburgo, donde todos iban, pues casual campestre, era
o sea, etiqueta casual campestre, que es pues ya más bien de bermuda, topsiders y Ajá. pues unos como zapatos para hacer regata, ¿no? Como Así para ir a algo ver pues, el polo. sí, 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 de la realeza. Pues yo no estaba ahí. A mí nadie me pasó el dress code. Pero bueno, ahí además de que fui a la regata y que nos invitaron a eso, descubrí que había una cosa que se llamaba la Semana de la OCDE en París. Y dije, pues mira, yo a París conocí una vez cuando me fui de intercambio en la universidad, pero pues yo lo conocí con unos Converse y pues yo traía unos pantalones cargo y hacía calor y pues eso era para mí París, ¿no? Y Pues muy comí en bonito, se camina mucho y uno McDonald's. está todo sudado todo el rato. Pero esto era la OCDE. ¿La OCDE qué es la OCDE? Bueno, la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y es una organización que se dedica a analizar datos de todo el mundo, o sea, de todos los países Ujú. y a fabricar política pública desde un ojo ajeno al país. Entonces lo que hacen es muy válido porque es gente de otros países viendo estadísticas y armando política pública para otros países. Entonces el sesgo pues podrá haber, pero ya es más chiquito. Entonces yo dije, ¿cómo que se puede ir a esto? Pues ¿dónde me inscribo? Ah, pues te inscribes aquí. ¿Y a quién le tienes que preguntar? Ah, pues tú mandas 17,000 mails. Pues yo me puse a mandar los 17,000 mails Sí, señor. hasta que me dijeron su solicitud ha sido aprobada y pues ya está. Entonces yo dije, ah, pues todavía tengo dinero de la liquidación de Banamex, pues yo me voy a ir en un par de meses a Ajá. París. Y pues así fue y así le hice. Entonces yo regreso de Rusia y empiezo a ver que, o sea, uno puede participar y si aplicas, pues a veces sí te van a agarrar. Entonces, pues dije, pues ya apliqué y yo regresé y aparte, regresé con una incógnita tremenda, porque para esa delegación de Rusia, y perdón para quien era el vicepresidente de Asuntos Internacionales que seleccionó esa delegación, mis honorables respetos, pero había creo que 3 mujeres, ¿no? Y yo dije, ¿cómo es Porque posible Rusia. que vengan 3 mujeres o dos, una cosa risoria? Y dije, no, a ver, si yo voy a ser el vicepresidente y yo voy a escoger a la delegación, mi cuota va a ser de mínimo el 60% tienen que ser mujeres. Ujú. ¿Por qué? Porque es todavía más difícil, o sea, porque vivimos en un país machista, aunque no nos guste, y porque las cosas tienen que cambiar. Entonces, ya después les contaré, bueno, espero que no muy lejos, porque después se va a alargar este podcast así como Ajá. 4 horas, pero bueno, ya para la siguiente delegación en donde yo seleccioné, que fue a la de Australia, al menos no fueron el 60, pero el 50% ya eran mujeres empresarias, Ok. entonces eso me dio un gustazo. Pero bueno, empiezo a participar también en la semana de la OCDE en París, y aquí es cuando uno empieza a ver que uno puede llegar a tener cierta injerencia. Yo propuse que pues se tomaran en cuenta más a las pymes en las políticas públicas encaminadas a los negocios y que se tomaran a las pymes cada vez más en cuenta para estos foros y que se tomara la voz de las pymes para escuchar lo que les duele a las pymes en todos los países, que por lo que extrañamente es casi lo mismo. No hay acceso a inversión, no hay acceso a buenos créditos ni a buenas tasas. El ser empresario y ser emprendedor en todos los países no es bien visto a veces. Las mujeres tienen muchas dificultades para ser empresarias y todos, la gran mayoría nos duelen las mismas cosas. Ujú. Entonces, pues ya, pero para no hacerles el cuento largo, yo participé en varios de estos foros en Turquía, en China, en Rusia, en París varios años y cada vez me di cuenta que los datos eran cruciales. Cuando fui a Australia, en Australia conozco y me acerco un poquito más a lo que era ProMéxico. ProMéxico, para quien ustedes no saben, era como un brazo de la Secretaría de Economía del Gobierno de México que ayudaba a lo que era la promoción internacional de las empresas. Ujú. Internacionalización, que es cuando tú abres como una oficina en otro país, exportación, que es para exportar tus productos a otro país, y atracción de inversión extranjera a nuestro país, que era, Será una herramienta pensada como para que aquellos que quisieran empezar a exportar sus cosas a otro lado tuvieran asesoría de algún profesional que te dijera por dónde era el camino. es correcto, puros profesionales en comercio exterior. Existen muchos ejercicios similares en otros países, está Pro Colombia, Pro Perú, Pro El Salvador, está no me acuerdo cómo se llaman las otras organizaciones en los otros países, pero en la mayor cantidad de países los tiene. Entonces yo me acerco ahí y conozco al que era en ese entonces el ministro de Asia para ProMéxico, que era
pues, una eminencia en todos estos temas. Lo invito a que conozca la delegación de los empresarios jóvenes que va a esta cumbre en Australia, y en eso me dice, oye, Mauro, ¿tú a qué te dedicas? ¿O cómo está este rollo? ¿Qué estudiaste? ¿Tú cuántos cafés llevas? Entonces, pues le digo, no, pues yo esto lo hago por amor al arte. La verdad es que me encanta porque pues, se me hace una manera muy noble de hacer política internacional y sin estar en un partido y sin estar yendo a campaña y todos estos rollos, ¿no? Entonces, me dice, oye, ¿no te gustaría entrar a trabajar a ProMéxico? Y le dije, pues, porque yo en ese entonces ya asesoraba a muchas empresas a cómo exportar, con quién ir, con quién canalizarlos, todo esto, pero pues de a gratis y por el gusto. Entonces yo le dije, sí, estaría padrísimo, pasan como 2, 3 años, se abre una oportunidad ahí en ProMéxico, me invitan, aplico, quedo, y entonces yo empiezo a trabajar ahí en ProMéxico como director de comercio exterior. Empiezo a encontrar algunas áreas de oportunidad, sobre todo en los precios que daba ProMéxico, porque ProMéxico cobraba una pequeñita parte, no era todo subsidiado, sino cobraba por algunos estudios, pero, o sea, cobraba de que 800 pesos o 1,000 pesos por un estudio de viabilidad de Es que eso es exportación. una No es mamada, nada. güey. Es una barbaridad. O sea, me decía hace rato, Mauro, que cuando entras ahí 800 pesos para una asesoría a nivel internacional de viabilidad para que tú puedas empezar a exportar. O sea, imagínate que tú produces, no sé, güey, produces camisetas y quieres empezar a exportarlas y el estudio de ProMéxico te costaba 800 pesos para ver qué tan viable era que tus camisetas llegaran a Taiwán. Exacto. Entonces se cobraba nada, yo agarré, propuse subir los precios, propuse ciertas cosas y me fui moviendo. Después fui director de infraestructura y logística. Después apliqué a una beca que existía del gobierno de Taiwán para hacer pues una especialidad, un taller en e-commerce para pymes en mercados latinoamericanos. Yo lo agarré por la parte logística, como por todas las áreas de oportunidad que venían por toda la cobertura cada vez más amplia de la parte de telecomunicaciones para pues el e-commerce. O sea, iba a haber gente que antes no podía comprar por internet, que ahora iba a poder comprar, que no iba a tener los medios para que le llegaran logísticamente sus productos. Entonces era un área de oportunidad. Quedo, y después de ese taller en Taiwán yo regreso y me ascienden para llevar la parte de e-commerce, que eran pues ver los marketplaces con los que México tenía relación, que era Amazon, eBay, Alibaba, Rakuten, ver cómo podía yo posicionar empresas mexicanas en estos marketplaces para que pudieran exportar, cómo preparar a las empresas para que tuvieran desde su foto, su descripción, su calidad de productos, el tema de aranceles, todo ya listo, el readiness, por así decirlo, para que pudieran ya exportar. Pero, otra cosa que yo también llevaba era el marketplace de la oferta exportable en México. Ahí yo tenía un equipo increíble, increíble, y mis respetos más amplios porque eran movidísimos todos en ese equipo, los que me ayudaban, y llevaba otra cosa que se llamaba Redex, que eran como consorcios para exportar. Pues bueno, yo ahí me empiezo a encontrar que hay muchísimos datos y a mí me daba mucho coraje el no saber de dónde venían. Entonces, odiaba que alguien me contara y yo con una frente así de no sé de qué me estás hablando. Entonces, yo empecé a pedir datos, estadística, datos, cuántos números, de qué llevamos. Entonces me empieza a llamar mucho la atención los análisis de datos, la ciencia de datos, la estadística. Pues por azares del destino, cambian de gobierno, México cambia de gobierno y se cierra ProMéxico. Yo, junto con otros ex colaboradores de ProMéxico, fundo una agencia de comercio exterior, pero yo sigo como medio un poco traumado con el tema de los datos. Entonces, pues ya, o sea, empiezo a ver opciones porque yo quería hacer algo para aprender de los datos, ¿no? Creo que siempre, o sea, está padre estar en la zona de confort, y yo pude haber estudiado un MBA, ¿no? Un Master in Business Administration, y seguir con el tema de negocios y todo esto, pero yo dije, bueno, pues ¿qué pasa si yo estudio una maestría en analítica? O sea, son números, y pues yo no era tan malo, pero tampoco era el mejor en matemáticas. Pero creo que las matemáticas al final son como hacer ejercicio. O sea, uno es bueno en la Sí. medida que uno entrena. Si uno no entrena matemáticas, no es bueno. Pero si no eres bueno y entrenas, probablemente desarrollas esa habilidad, Pero ¿no? sabes que también la percepción que tengas acerca de ello, güey, porque estoy súper de acuerdo contigo que las matemáticas, pues es como un músculo, ¿no? Lo empiezas a desarrollar. Pero también creo que en uno de los episodios que grabé, bueno, que subí hace, no sé, unas 2, 3 semanas, que entrevisté a una autora, le mando un saludo a Gretel, ha escrito
o sea, entre escrito y editado, poco más de 40 libros de circulación en México. Es una locura lo que ha hecho esta mujer. Y ella me hizo un comentario que se me quedó súper grabado. Yo decía, pero ¿por qué en México la gente no lee tanto como en otros lugares? Y me decía, pues es que el tema es que en México la lectura está vista como un castigo. En el sistema educativo, cuando a mucha gente nos castigaban, te mandaban a la biblioteca o te ponían a leer para hacer un reporte y se ponía como castigo la lectura y se estigmatizaba al ñoño que leía. Qué Y padre. que es el mismo tema que pasa con las matemáticas, que era como, ay, ya, o sea, lo tengo que pasar para sobrevivir y ya me puedo ir a estudiar algo que sí me sirva. Y después crece uno y es un adulto que tiene que pagar impuestos y que tienes que tener unas finanzas personales y que no tienes perra idea de cómo funciona el sistema financiero, no sabes lo que es una tasa de interés. Y empiezas a escuchar amigos que saben lo que son los NFTs y que saben lo que es Bitcoin y tú no tienes fucking idea. Y todo esto puede haber partido de la base de pensar, saber matemáticas me puede servir mucho. Que eso es algo a lo que quiero ir también con la parte de tu trabajo, güey, con toda esta expertise que tienes. O sea, Yo me ya, estoy encontrando con las matemáticas siempre, ajá. siempre, Sí, o sea, siempre. eso era algo que te iba a decir hace rato, güey, porque escuché cómo, o sea, se va desenlazando, va desarrollando tu carrera y siempre te va llevando hacia temas de análisis, hacia temas de estadística, hacia estudio de fenómenos sociales que se traducen a números. Entonces, pues, o sea, no sé, desde este lado del micrófono yo lo siento como, a lo mejor sin darte cuenta, güey, pero, o sea, como que por ahí el camino siempre estuvo muy plano para ti, para que terminaras en lo que estás haciendo ahora. Pero sin embargo, como, ¿qué utilidad? O sea, tú, porque sé que diste clases de esto, güey, que ahora estás, pues no mames, le tienes tu vida dedicada al tema del análisis de datos. Pero una persona que esté escuchando esto, güey, que tenga un negocio que sea neófito en este tema de emprender, que a lo mejor como mucha gente le pasó, ¿no? En la pandemia perdió su trabajo, tuvo que reducir horas de trabajo, whatever, y dijo, bueno, vamos a buscar una segunda fuente de ingreso. ¿Para qué le sirve a un ciudadano de a pie saber de e-commerce y de análisis de datos ahora que lo ves desde el mundo más arriba del análisis de datos y minería de datos como estás ahorita? Mira, es bien sencillo. Todo el mundo dice, y era lo que platicamos, voy a estudiar esta carrera porque no tiene tantas matemáticas y a mí como que nunca me fue bien en Presente. matemáticas. Pero al final del día, pon tú que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo lo mío es diseñar zapatos, porque la neta es que sí tengo buen gusto y tengo un buen contacto que los hace. Sobres. Bueno, pues vas a tener que decidir qué tipo de mercado va a usar tus zapatos, porque hay que recordar que la mayoría de los negocios que fracasan en México son porque no hacen buenos estudios de mercado. Absolutamente. Y la gente que dice, es que me encanta el marketing, yo quiero ser de merca. Merca es estadística, amigos. Merca no es el color del... No, merca es estadística, Ajá, merca son números. ajá. Quien se dedica hoy a la mercadotecnia va a ver matemáticas diario, muchachos. Sí, señor. Diario. O sea, la gente que le elude a las matemáticas sencillamente le elude a la vida. Sí. Así de simple. Les puedo dar un dato espantoso que escuché la semana pasada, aprovechando que me acordé ahorita y antes de que se me pegue el cable. En México, el 81% de los negocios que emprenden como pequeña y mediana empresa van a cerrar dentro de los primeros 2 años. Y todo eso tiene que ver con no hacer un estudio de mercado y no conocer a tu cliente y a tu competencia. Exacto. Entonces, respondiendo a esa pregunta que casi que tú respondiste la mitad, es eso. O sea, si tú eres alguien que vas a emprender un negocio, vas a necesitar mínimo saber a quién le vas a vender. Ujú. Mínimo saber cuántas ventas tienes que hacer al mes para no irte a la quiebra, para poder pagarle a quien te ayuda, para poder subsistir, para poder pagar a tus proveedores, a tu materia prima. También vas a tener que saber matemáticas porque pues ahorita tu negocio va a tener que tener su presencia en línea, ¿no? Entonces tú debes tener tu presencia en línea, llámese una cuenta en Facebook, en Instagram o un sitio para vender tus productos. Y van a arrojarte datos, datos que te van a decir cuántas personas se metieron a tu página, cuántos clics dieron, a qué hora se metieron, de dónde se metieron, cuántos años tenían, si eran hombre o mujer. Y tú vas a tener que analizar
esos datos. Exacto. Y ya sé que, por ejemplo, yo ahora que tengo la oportunidad de haberme venido a hacer una maestría en ello, pero tú lo vas a tener que hacer, te guste o no te gusta, vas a tener que buscar en Google cómo se hace un análisis, cómo usar cierta plataforma para analizar la base de datos que te arrojó la página donde tienes alojada tu página, porque si no, no vas a vender. Antes, la gente iba creciendo en las empresas y el CEO, pues probablemente venía del equipo de ventas. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir Hassan, porque conocía a su cliente, porque conocía perfectamente quién le compraba, cuánto le compraba, qué hora le compraba. Ahora, ¿quién creen que va a ser el que va a crecer? La gente que sabe análisis de datos, porque ese es el que va a hacer las ventas. Las ventas ahora se hacen por e-commerce y se hacen solas si tú sabes armar tu estrategia de ventas basada en el análisis de tus datos. Así de simple. Fíjate que aquí sí quisiera que le compartieras a la raza lo que me compartías antes de empezar a grabar, güey, acerca de que, bueno, o sea, tú estás haciendo, imagínense, vámonos algunos minutos atrás a encapsular la carrera de Mauro en todos los lugares en los que ha trabajado, en todos los países que ha conocido, las cumbres en las que ha participado, y decide hacer este estudio en análisis de datos. Entonces, obviamente, pues sabe lo que está haciendo porque vio la importancia de saber acerca de este tema de análisis. Sin embargo, se los digo a ustedes que estén escuchando, escuchamos acerca del tema de los algoritmos y de cómo las aplicaciones nos conocen y que sabes cuál es el prime time en el que es más probable que si te ponen un comercial lo leas, y esas cosas las sabemos, algunas inclusive pueden ser hasta intuitivas. Pero me comentaba Mauro que en su generación es un chingo de gente que está estudiando este tema de análisis, pero dos cosas que quiero que le compartas a la gente, güey. Una, ¿cuántos de ellos son latinos y de dónde es la mayoría? Y otra, lo que te dijeron cuando les dijiste, no mames, es que este pedo está súper guau, novedoso. Yo, como le comentaba aquí a Hassan, pues a mí me impresionó porque uno viene con la idea de que obviamente voy a estudiar en los Estados Unidos, ¿no? O sea, pues aquí va a ser gente de todos lados, ¿no? O sea, esto va a estar súper internacional. Sí, sí está internacional, pero el componente más interesante es que aquí de mi generación de la maestría, el 40% es gente de China, el 40% restante es de la India, o sea, ahí llevamos 80%. El otro 20% restante somos de los demás países, llámese Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón y los países latinoamericanos, ¿no? Mi maestría somos 250 personas, ¿no? Entonces ustedes imagínense que solo hay 3 latinos. Tres. Ajá, y estamos hablando que es la Universidad de Chicago, donde, bueno, pues, o sea, aquí el componente latino es muy, muy alto, pero no, o sea, es una chava de Colombia, ajá, otro chavo que es mitad mexicano, mitad de Chicago, y yo. Esa es la cuota latina de este programa. No Pues bueno, si seguimos esta maravillosa ciencia de la estadística, pues ustedes se podrán imaginar que si yo, en una materia, estoy en un equipo de 7 personas, la estadística es de dónde sería la probabilidad que existiera gente de qué países en mi equipo. ¿Cuántos se van a apellidar Lee y cuántos se van a apellidar Patel? Pues sí, siguiendo esta lógica y o sea, quien pueda hacer este tipo de análisis se va a dar cuenta que pues, es altísima la probabilidad de que yo pudiera tener una combinación, permutación, todo este rollo, de gente de Asia o de China. Bueno, de los 7, 6 son chinos. Y de los 7, 6 son chinos y el séptimo soy yo. Estuvo muy chistoso, porque yo, la neta, muchachos, yo aquí me sentí un poco intimidado y les dije, no, pues, well, I hope that you are fine. Les dije, yo espero que ustedes estén bien de que yo sea mexicano y ustedes sean chinos. Y es la primera vez en mi vida que me dijeron, no, we love that you are Mexican, you bring us diversity to our team. Me dijeron, no, nos encanta que seas mexicano porque traes diversidad a nuestro equipo. Eres el raro. Estados Unidos. Ajá. Entonces, pues yo ya estaba muy feliz, yo con mis amigos de mi equipo de esta materia, yo no uso WhatsApp, yo uso WeChat, que es como el WhatsApp chino. Claro, güey. Pues yo estoy ya muy, yo me mimetizo. Bueno, pues el otro día fuimos a cenar al dim sum. Dim sum es un tipo de comida china. Ajá.
Y yo les estaba diciendo, porque pues yo soy de los más grandes en mi generación, yo tengo 38 y la mayoría pues son un poco más chicos que yo. Y yo les decía, no, bueno, es que pues que estaban preocupados que por el trabajo y que tenían que aplicar y que las entrevistas, porque acá todo el mundo está preocupado por conseguir trabajo antes, porque hay que pagar programa y el programa está caro. Barato, Entonces, barato no es. no, esto es carísimo. Entonces, pues estaban diciendo que querían aplicar al trabajo y todo eso, y les dije, bueno, pero ¿qué les preocupa si estamos estudiando algo tan progresista, tan único, tan del futuro? Yo les dije, esto es del futuro, bueno, un poco del presente ya, sí, pero es más bien el futuro, esto es... Me dijeron, Mauro, de hecho vamos muy tarde. O sea, que gente de China me diga a mí que esto es algo del pasado y que ya vamos tarde, eso me hace regresar un poco a mis orígenes latinos, el de la falta que nos hace considerar el análisis de datos en todo, en la política, en la salud, en los negocios, en las finanzas, en la arquitectura, en la psicología, en todo es análisis de datos. Tú te encuentras gente, o sea, yo les dije, no, yo me siento que esto es muy progresista, porque es análisis y ciencia de datos, y no. Para alguien de China o de India, esto es algo de hace años, de antier. Ya vamos tarde. O sea, me decías que está inclusive metido en el tema de la literatura. Sí, ya existen, por ejemplo, ejercicios que calculan que en la literatura existen, por ejemplo, en la literatura clásica china, o sea, la literatura antigua, existen ya, o sea, dictan todas las historias que hay y empezaron a encontrar que se conforma de acuerdo a algoritmos. Entonces, hay mucha literatura que está construida con base en algoritmos de cómo va a ir la trama, qué curva va a seguir, dónde va a dar, dónde va a subir, bajar, para que sea una literatura de calidad. Entonces, estamos hablando de que la matemática es ancestral. O sea, ya literalmente le podrías pedir a una computadora que con base en los datos que te arrojó depositar la literatura antigua china en una computadora, te puede escribir una literatura nueva, una novela nueva. Eso es machine learning. Eso es justo parte de la ciencia de los datos. O sea, tú le metes datos, vas a entrenar a la computadora, machine learning, a que aprenda de alguna base de datos y la computadora va a desarrollar cosas. Por eso es que ahora, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver la película de, ¿cómo se llama este man? Zac Efron, que se llama We Are Your Friends. Ahí te describe un poco de cómo es que hay ciertas canciones que hacen que nuestro ritmo cardíaco se mueva y se mimetice. 128 bits por segundo. Ajá. Y entonces, ¿qué es esos datos? A quien le guste la música le van a gustar los datos. Entonces, a quien le guste la psicología y que diga, no manches, no, yo psicología porque no quiero ver datos, se van a dar cuenta que ahora hay aplicaciones para ayudar a la gente a darle terapia que con base en algoritmos pueden detectar cuándo va a tener un episodio de suicidio y detectarlo a tiempo para prevenirlo. Y estos son datos de un psicólogo. Entonces te empiezas a dar cuenta que el futuro no es el futuro son las matemáticas. Sí. Así de simple. El análisis y sí, es que ese rollo de los algoritmos a mí me vuela la cabeza, sobre todo por lo... O sea, todo el mundo dice, no, es que yo le tapo la camarita a mi computadora para que no me espíen. Y, ay, mi vida, güey, ¿a poco crees que necesita verte la computadora para saber? Pero tienen conectado su Alexa. Ah, por supuesto, Alexa te escucha todo el día, el teléfono 3, 4 veces, Siri se interrumpe tu llamada porque te está escuchando. O sea, ya las aplicaciones, la tecnología en general saben demasiado sobre tu perfil, pero vamos a decir, es que creo que eso ya no se puede detener. O sea, eso ya es un horizonte hacia el que ya la humanidad se está moviendo y no se va a detener. Pero al menos creo que aprendiendo a jugar el juego le puedes sacar mucho provecho para hacer algo a tu favor que pueda servirte para tener una calidad de vida mejor, para poder desarrollar un proyecto que tengas ganas, que llegue a mucha gente. No sé, o sea, creo que el comprender que el análisis de datos, el saber acerca de tu cliente, el alcance que puede tener, la viabilidad de un proyecto, o sea, se me hace valiosísimo el hecho de que todo mundo... Tengo un profesor en un taller que tomo que nos hizo hace poquito la referencia acerca de cosas como en la economía. Decía,
En Estados Unidos, el tema de que a veces las tasas de interés suban y bajen tan cabrón, tiene mucho que ver con el asunto de que en Estados Unidos la mayoría de la gente cree, honestamente cree, que son millonarios en proceso, que están a una idea de ser ricos y solamente necesito esa idea millonaria y vámonos, Jeff Bezos me la pela. Porque el gringo vive mucho, el gringo educado o medianamente educado, vive con esa idea de, pues, con una idea y yo soy millonario, pero nomás todavía no me llega el millón. Pero decía, francamente, ¿cuánta gente en México tiene posibilidades de ser millonaria, pero se detiene solamente por el proceso de pensar en todo lo que tengo que hacer para arrancar un negocio? ¿Cuánta gente aquí a lo mejor sí tiene el área de oportunidad, que ya vio el hueco, el nicho de mercado y sí tiene la idea, pero se clavan nada más con el no mames, es que tengo que tramitar los permisos y contratar a un abogado y ponerle nombre y pagar y el INPI y se empieza uno a poner sus propias trabas antes siquiera de empezar? Pero por el otro lado también hay mucha gente que se avienta a lo pendejo pensando que todos los negocios son escalables. Que todo. O sea, yo me voy a poner a hacer muñequitas de trapo estilo chiapaneco y me voy a hacer millonaria con este pedo porque están preciosas. Cuando realmente nadie te las va a querer comprar porque tienes 85 artesanas en la misma colonia que venden más barato que tú. Ese es otro. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, a mí me encanta la artesanía, compro mucha artesanía, la verdad, más de la que podría exhibir, Más de la que debería, dice tal más vez. que la que debería. Y si nos pasa eso que dicen, no, es que esto, pues esto lo tiene que ver el mundo y lo tenemos que exportar y etcétera, etcétera. Y cuando empiezas tú dices, sí, mira, mi empresa se va a llamar Exportamex y vamos a ponerle este tipo de letra y ya contraté un diseñador gráfico buenísimo que me está haciendo el logo y vamos a comprar el dominio y la gente se enrolla espantoso, Ajá. estupideces. O sea, si tú vas a poner un negocio, vende. Después vendes y al último vendes. Ya después te preocupas si la letra era Arial y fue verde Ajá. y está todo feo. No, o sea, tú vende. Uh-huh. Ese es el principal error de muchísima gente, lo que tú dices. O sea, te empiezas a poner trabas y después empiezas a desviar tu atención de lo importante que es vender. A la gente Exacto. le gusta tener la idea de que tiene un negocio, pero el objetivo es vender. Es que, ¿sabes qué? Siento que está muy... Voy a utilizar el término contaminado. La percepción de que para que un producto funcione necesitas un marketing estilo Ay, sí, sí, Amazon, McDonald's, y que la letra tiene que tener este tipo de sí. curvatura para que dé el mensaje de que, Y ay, todos, por Dios. sí, sí. O sea, si ves la película de cómo inició la cadena de McDonald's, no se llamaba ni siquiera así. O sea, no tenían cajitas felices. Es un proceso al que se No, llega cuando ya eres transnacional. pero cuando vendiste, entonces es todo lo que Ajá. te venden estos tipos que dan tanta conferencia de super liderazgo y super emprendimiento y tienes que ser el líder emprendedor. Qué El estupidez, ya Máster por Muñoz. favor, paren, quémenlos a todos de verdad, quémenlos vivos, o sea, ya, estoy harto, o sea, hice por ahí después un reportaje hace mucho, bueno, hice como un paper de medio ácido de que México está harto de líderes, porque es que Ajá. ya, o sea, ya chole, ya, por favor. O sea, ni todos son líderes, ni nacieron para ser líderes, ni está mal a veces ser parte. O sea, México necesita saber trabajar en equipo, que no sabemos. Absolutamente. En las disciplinas, por ejemplo, de deportes, donde México por lo general es cuando es exitoso, es en las que son de una persona. O sea, Sí, sí, o sea, ¿cuántos mundiales ha ganado el equipo de fútbol de México? Así, no, no sub-17, o sea, no, ninguno. o sea, México probablemente cuando son jóvenes sí tienen ese chip, pero ya después se nos olvida cómo trabajar en equipo. Entonces, Sí, México necesita un líder, sí. Sí necesita líderes, pero también necesita miembros de equipo y gente que le guste trabajar en equipo y a veces no sabemos eso. Entonces, más tantos talleres de liderazgo debería haber taller para trabajar en equipo. O sea, es nefasto, eso podría ser otro tema para otro sí. podcast tuyo, Aprender a pero delegar, güey, aprender a respetar la autoridad. todos son importantes, todos, todos. Sí. Pero volviendo al tema, sí, o sea, toda la gente que quiere empezar negocios, ese es un tip que yo les podría dar. Neta, pónganse a vender. O sea, la cosa última que les debe de importar es que si la tarjeta de presentación está bonita, que si la página, no, o sea,
vendan y ya eventualmente andando la carreta se acomodan las calabazas. Entonces, dedíquense a vender, Sí, ya. O sea, si van a poner un negocio, vendan. Y exacto. volviendo un poco al tema de los datos, ustedes fíjense ahora quiénes son los principales millonarios y las listas esas que nos encanta leer así de quién es el más millonario del Ajá, grupo de los millonarios. Pues todos esos millonarios a lo que se dedican es análisis de datos, muchachos. sí, O sea, un Amazon, un Google, un mismo Carlos Slim, un Microsoft, todos viven de los datos, sí. todos, toditos. Entonces, la gente que dice, ay, no, pues es que eso, no, un científico se muere de hambre, no, hijo, un científico se dedica mucho también a hacer proyectos que después lo hacen millonario. ¿Por qué? Porque, pues, son datos. O Sí. sea, todo es datos, en todas las disciplinas, en todas las áreas. Y Entonces, además, o sea, lo involucrado, lo inmiscuido que está ya este asunto en, o sea, tú abres una red social, la que sea que utilices, y los comerciales que te llegan a esa red social, ninguno es por casualidad. Todos analizan tu edad, tu comportamiento como consumidor, porque pues acuérdense lo que dice el episodio que hemos recomendado tanto en Netflix de el documental que se llama The Social Dilemma, el dilema de las redes sociales, que te dicen, o sea, si estás utilizando un producto gratis, entonces el producto eres tú. exacto, exacto, exacto. Al final del día, si a ti no te gustan las matemáticas, es muy probable que tú eres las matemáticas. Ay, qué sabroso está eso. Si no te Así gustan de las simple. matemáticas, tú eres el dato. Así. Entonces, al final del día, ya ahorita los datos, así como decían mis amigos chinos, a los cuales les mando un abrazo. De hecho, el viernes tenemos junta. Ni hao. Este, Al final del día es eso, son puros datos, ¿no? Y ya vamos tarde. O sea, ellos me dijeron, no, no, espérate, ¿cuál progresista? O sea, esto es de antier y ya vamos tarde estudiando eso. Entonces, creo que nunca es tarde, por cierto. Pues para mí, o sea, yo apenas estoy empezando a estudiar esto y sí, la gente que se dedica a esto dice, ay, bueno, ¿qué programas utilizas? Porque yo ya utilizo Python y yo ya utilizo R, y yo ya utilizo SQL y yo, pues sí, coño, ¿y qué? Yo apenas estoy empezando. Ajá. Como tú sabiamente lo decías antes, la gente que ahorita son unos chingones, algún día no sabían. Empezaron sin saber nada, claro. Y todo es práctica y todo es echarle ganas y todo es querer y todo es tocar la puerta, esperar a que te abran. Tocar, entrenar. Las matemáticas es entrenar, saber de una plataforma de estas de programación es entrenar. Hay muchos lugares, igual por ejemplo ahorita pues además de las maestrías, hay muchos cursos en línea para Ujú. darte noción, para empezar a ver si, por ejemplo, tú tienes tu negocio y dices, oye, pero pues yo como chingados voy a hacer el análisis. Bueno, igual no lo vas a hacer así como el que se ha dedicado a eso los últimos 15 años de su vida, pero sí vas a tener alguna noción y vas a poder ver cómo al menos puedes vender más a cierta hora si posteas esto, si Exacto. tu zapato es azul porque el azul viste que es donde más clics les han dado y pues ese es el que funciona porque esa es otra cosa, vende lo que se venda. A mí Ujú. alguien algún día me dijo, mira Mauro, es que sí, o sea, ya sé que yo en algún punto quise poner un café, ¿no? Que eventualmente lo voy a poner. Pero me dijo, mira, yo he fracasado tantos restaurantes hasta que dije, mira, pinche gente, uno les vende cosas bien finas y acaban siempre comprando comida japonesa o china, pues ponles un negocio de comida japonesa o china Pues y eso es sí. lo que vende. Entonces hay que vender lo que se vende, hay que hacer el análisis del mercado, hay que conocer al consumidor si queremos que nuestro producto sea un producto de largo plazo. Si quieres vender durante una temporada es bellísimo, empieza tu negocio y va a ser por una temporada tu negocio, te lo aseguro. Ajá. Pero si quieres un negocio a largo plazo, tienes que hacer un análisis de mercado, Sí. sea el producto que sea, desde moldes para chocolate, porque también eso lo vi, moldes para chocolate para exportación a Bolivia, porque a veces la Cabrón. gente se va con ese rollo de, es que es súper sexy que yo estoy vendiendo bolsas a Milán, es que yo, es súper sexy este negocio, ¿no? Y la gente, o sea, si tú le dices, no, pues es que yo exporto moldes para chocolate a Bolivia, te dice, qué Qué espantoso, qué oso, horror. güey. Quítate de aquí, güey. Y, Eso no y es encaja en el multimillonario G20. esta persona, pero bueno, y Ajá. exporta, que Tú de no hecho eso estás es un invitado a la regata porque no, exportas a no, no. Bolivia. Entonces, a veces a la gente se le dice, no, es que yo voy algún día me llegó alguien diciendo que si no le hacía un análisis para exportar aditivo para asfalto a Dubái, porque es que en Dubái
En Dubái se está construyendo mucho, Ajá. necesitan aditivo para asfalto porque es que están construyendo Claro, tantísimo. por Y supuesto. acá en Súper Michoacán, pues hay lógico. mucho y sale muy barato y pues ya está, yo soy millonario entero porque pues ya, o sea, de ahí va a salir. Y yo le dije, mira, yo ni te voy a cobrar por esto porque pues no voy a cobrar y ni te voy a hacer la cotización. Mira, algo pasa, tienes que analizar el dato, ¿no? Si en Dubái construyen tanto, pues es muy probable que a Dubái ya llegue el aditivo para asfalto desde hace un buen rato. Yo creo que ya te ganaron la idea, Santi. Sí. Y es muy probable que llegue de alguno de los principales países productores de materiales para la construcción que están cerca de Eso Dubái, te que voy a es decir que Arabia está Saudita. mucho más cerca. Y a pesar de que tú seas barato aquí, pues con la logística, si analizaste tu mercado y analizaste, como yo les decía, estudios de mercado, vas a darte cuenta que con la logística, pues tú vas a estar más caro. A pesar de que eres baratísimo, vas a estar más caro y no vas a proveer la demanda y va a haber más análisis en el algoritmo de Ujú. tu riesgo. Ajá. Porque el barco le pasó esto, porque Pero, tu o sea, seguro, o sea, me estás diciendo que le tronaste el sueño así, con todo esa lógica aplastante, reventaste la burbuja de algún Juanpi que ya tenía la vida resuelta con ese negocio. mira, es muy probable, le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo porque pensó en mí para que yo le diera una Ajá, cotización de una consultoría, porque llegó por alguien que recomendó ajá. lo poco mucho que sé. Pero algo que yo también tengo es que no soy muy paciente, ¿no? Entonces, soy intenso y soy poco paciente. Y mis alumnos lo saben, porque pues, saludo Ay, mucho a mis cabrón, alumnos. güey. Que, Yo no soy güey, paciente. neta, qué padre que no fuiste mi maestro, güey. Siento que me hubieras dado una hostia más de una vez. No, y mira No que preguntes creo que estupideces. No, mira, creo que sí tenían la confianza de preguntar a mis alumnos en las clases. La verdad es que creo que me llevo todavía bien con ellos. Pero, y de hecho voy a volver a dar clases, muchachos, en mayo. Qué chido. Ahí los del TEC de Monterrey les voy a dar clase, entonces inscríbanse a mi materia. Pero sí, la verdad es que no soy paciente y no soy paciente para, o sea, yo no puedo vender algo que sé que está mal. O sea, yo, pues mejor te lo digo, ¿sabes qué? Al Chile mejor Ahí exporta muere. a Bolivia tu aditivo para asfalto, porque ahí, por ejemplo, Perú es un país que está pero realmente creciendo. Sí, señor. Muy chingón, o un Panamá. Y pues igual no va a ser igual de sexy decir que vendes aditivo para asfalto a Dubai que decir, pues vendo aditivo para asfalto a Perú, pero vas a ser multimillonario si lo Exacto. exportas acá. Sí, se va a ver mucho más sexy el dinero en la cuenta que decir a dónde chingados llega tu producto. O sea, ¿eso qué, güey? Entonces, la gente nos vamos por lo que, ay, que es que yo tengo un negocio sexy, todo esto, en lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a invertir en un buen estudio de mercado, un buen análisis de mercado, un buen análisis de datos, de lo que sea, Ujú. y me voy a asegurar que pues sí jala o no jala, pero ya con los números aquí enfrente, entonces ya pues igual también está esa corazonada que a veces ayuda a tomar ciertos negocios, no todos, y decir sobres, pues vámonos, ¿no? Pero pues ya con los números, ya invertí, o sea, el invertir en un estudio de mercado, en un análisis de habilidad o en un estudio de análisis de mercado, por más sencillo que sea, es una inversión inteligentísima, Sí, porque es una señor. inversión de ahorro, de tiempo, de dinero y de esfuerzo, porque tú vas a estar haciendo negocio. Los que, a ver, muchachos, los que han querido empezar el negocio ese de exportar las bonitas artesanías que hay en Michoacán, saquen el número, vean cuánto van a ganar de utilidad, por más que el buen artesano les va a dar un superprecio y ustedes le van a comprar por adelantado y le van a pagar por adelantado por sus artesanías a pesar de que ustedes están aprovechando y las van a querer cobrar 10 veces más caras. Hagan el dato, saquen la cuenta cuánto van a ganar. Exacto. Porque a la gente se le hace súper sexy y súper socialmente responsable. Y dice, yo vendo artesanías. No, claro, güey. No, y es que además un negocio, o sea, si no es rentable, pues entonces estás haciendo caridad. Que eso también yo lo he visto yo muchas veces. Gente que, o sea, por el querer ser, según esto, socialmente responsable y voy a hacer una red de mujeres que hagan unas, pashminas preciosas y les, güey, ni para ellas ni para ti es escalable. Que mira, Está sí los llega a sesgado, ver. güey. O sea, Sí los llega a ver y son buen negocio algunos. Pero porque previamente estudiaron su mercado. ajá, exacto. Si yo sé que, por ejemplo, ese tipo de pashminas, si las exporto a ciertos lugares, sí se venden, porque mi competencia no es tan alta y porque mis costos de envío son bajos, sí. Pero, por ejemplo, si quieres exportar alfarería o cosas de estas donde se te van a estar Claro, rompiendo o donde tus proveedores, los productores no te van a quedar bien y se te empieza a dificultar la cosa, claro.
son los retos, ¿no? Creo Entonces, que después de haber escuchado todo esto se pueden dar una muy buena idea de por qué vale la pena dejar quemar naves, irnos a Chicago a estudiar una maestría en análisis de datos, entender más de este mundo de cómo el comercio a nivel global, en este mundo capitalista en el que nos tocó vivir, en esta época de comercio internacional y de intercambios entre países y economías, vale la pena entender cómo se juega el juego en lugar de estarse quejando de él. O sea, es mucho más útil, al menos si quieres quejarte con argumentos, por lo menos entender mucho de esto. Yo cero soy experto en estos temas, pero cuando escucho tengo esa buena costumbre gracias a que lo aprendí de alguien que conocí hace mucho tiempo, que si alguien habla de un tema del que no entiendo, no opino, pero investigo. O sea, se termina la conversación, no me meto en cosas que me preguntan, no, pues la neta no sé qué me estás hablando. Pero si me vuelvo a encontrar esa persona, mi reto personal es, la primera vez que nos vimos no tenía idea, ahora tengo poquita idea. Entonces, si no tienes idea lo que es el e-commerce, lo que es la minería de datos, lo que son los NFTs, lo que es el blockchain, todos esos conceptos vale la pena que los vayas aprendiendo porque la economía va a crecer con o sin ti. O sea, el mundo va caminando hacia allá y no queremos ser esa gente que se quede atrás solamente por la hueva de no haber abierto un video hace 10 años. Y nosotros ahorita pensamos que esto es novedoso y los chinos ya nos ven con cara de, güey, neta, no sabes lo que, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la información está ahí. Existe gente como este caballero que están muy enterados de la situación y que además, afortunadamente, tenemos esa posibilidad de que no todo sea fuga de cerebros y que pues están escuchando a alguien que quiere ir, decir vini vidi vici, pero me regreso a México para poder apoyar a lo que, regresarle algo al estado, al país, y eso siempre te lo he admirado y te lo voy a seguir admirando mucho. Y pues para no romper con la tradición del podcast, por último quiero pedirte recomendaciones muy sencillas que le pedimos a todos los invitados, que es una de ellas, por ejemplo, de entre todos los que seguramente tienes en el haber, un libro que tú puedas decir, a mí la neta se me hace que todo mundo debería leer esto, sea de lo que sea que se trate el libro. pues mi libro favorito que he regalado incluso varias veces y lo he tenido que volver a comprar porque me encanta, Ajá, se llama David y Goliat ok. de Malcolm Gladwell. Eh, es un libro que te habla de cómo tus fortalezas pueden ser tus debilidades y cómo tus debilidades pueden llegar a ser tus fortalezas. Órale, eso suena bastante sabroso. Entonces, Anotado. es increíble porque aparte son como por episodios de, en ciertos casos, como el mismo David y Goliat, Ok. porque David venció a Goliat, ¿no? Entonces, no solo fue porque era grande y él era chico y tuvo suerte, no tenía suerte. Ok. Goliat era grande porque tenía gigantismo, porque como tenía gigantismo sus articulaciones no le funcionaban, no veía bien, Qué etcétera, sabroso etcétera. está ese pedo. Entonces, en sus fortalezas estaban sus debilidades. Y así te pone muchísimos casos. Es divertidísimo el libro, no te aburre, te lo echas rápido y son enseñanzas que creo que aplican para todo, ¿no? Ok. Entonces, sí. Segunda recomendación, ¿alguna película o serie que te haya gustado mucho? Que dirías, estaría chingoncísimo que la gente la viera. Uy, es que, amigos, no sé, por mí, no me vayan a odiar, por favor, y no vayan a pensar que soy aburridísimo, porque en las pedas soy muy divertido, se los juro por Dios. Confirmo. Hay un documental en Netflix que se llama Particle Fever, Ok. que es el documental del bosón de Higgs. El bosón de No Higgs, mames. sí, el bosón de Higgs es pues lo que se supone que es para la partícula de la creación, la partícula de Dios. Y habla de cómo está este experimento en Suiza a varios kilómetros de profundidad. Yo lo tuve que ver como 2 o 3 veces porque no entendía nada y se Ajá. me hacía muy complicado, pero se me hacía algo que es fuera de que sea un cóctel fact, de que tú estás en un cóctel y Sí, dices sí, sí, esto. el Es bien interesante. colisionador de Lucerna. Sí, pues sí, hacen este coalicionador de estos tubos de helio congelado
colisionan y hay cuatro experimentos donde van analizando los resultados. Pues me hizo interesantísimo porque es aparte un tema politiquísimo, porque es un experimento en donde participa gente de todos los países del mundo, incluso los que están en guerra. Entonces son científicos, imagínense que están en guerra sus países donde no hay relación comercial o cosas de estas, y ahí trabajan a colaborar. Y de hecho se hizo en Suiza por eso, porque es un país neutral. Entonces, véanlo, está bueno. Está bueno. The Particle Fever. Si a alguien le llega a interesar, ya tuvimos en el podcast a alguien que también admiro mucho, a Alex Romano, un chavo que fue seleccionado para participar en un programa espacial en Estados Unidos. La NASA lo escogió entre mucha gente que aplica. Apenas acaba de regresar a México y me dio muchísimo gusto porque cuando lo entrevisté, él estaba aceptado, pero estaba todavía buscando la forma de irse. Y relacionado con este tema del que habla Mauro, ese documental, a quien le guste, le comentaba yo a Mauro que durante la pandemia me dio por ponerme a aprender de cosas de las que yo no sabía absolutamente nada. O sea, me pregunté, siento que estoy consumiendo siempre el mismo tema, las mismas cosas, entonces dije, vamos a aprender de cero, algo de lo que neta no tengo ni perra idea. Y una de las cosas fue aprender sobre astrofísica, porque no sabía ni siquiera qué era eso. Pero empecé a cruzarme con contenido que hablaba mucho acerca de el dark matter, acerca de los quarks y del origen del universo y tal. Entonces, les recomiendo mucho un libro de Neil deGrasse Tyson que se llama Astrofísica para gente con prisa. Es como un libro con el que quieres empezar a aprender. Se lo puedes dar a un niño y el morro va a entender desde el concepto más burdo que a lo mejor todos damos por entendido, que según tú sabes lo que es el Big Bang, pero realmente si te pido que me expliques qué es el Big Bang, te lo juro que no vas a poder, a menos de que seas astrofísico. Entonces, lo que hace el autor es explicarte con ejemplos bien sencillos, partiendo de todo, qué chingados es el Big Bang y luego las leyes universales. Está bastante bueno. La última cosa que te quiero recomendar, que creo que es en donde más apuros te voy a poner, porque has andado de pata de perro por todo el mundo. Un lugar a donde mandarías a la gente de vacaciones, si solamente hubiera un lugar al que le pudieras decir, güey, ahí tienes que ir de vacaciones antes de morirte y chingar tu café y conocer esa ciudad. Viena. Nice. ¿Qué tiene Austria que te enamoró tanto? Viena o Salzburgo, pero están cerca. ¿Qué tuvo Austria para ti? Híjole, todo. O sea, yo soy una persona adicta a los museos. Yo a donde quiera que voy, en donde sea, siempre voy al museo porque creo que un museo, tanto de arte contemporáneo como de arte en general, te va a dar mucho la historia y la perspectiva de una sociedad, ¿no? Sí. O sea, desde los curadores del Museo de Arte Contemporáneo, por ejemplo, de Francia, pues te van a decir cómo es un francés, cómo percibe el arte en el futuro y todo eso, pero Viena se me hizo de ensueño. La verdad es que siento que el arte, como lo conocemos ahora, el arte, la historia, la ciencia, comienza en Austria. Y es algo, incluso un poco un tema controversial porque Hitler nace en Salzburgo. Así es. Pero también un Mozart nace en Salzburgo. Exacto, eso te iba a decir, güey. Entonces, empiezas a decir, bueno, y este Hitler, persona monstruosa, pero ¿qué hizo? Porque a veces nuestro pasado es nuestro futuro, ¿no? O sea, nuestro pasado dicta muchísimo qué va a pasar con nosotros. Sí. Si tú naciste en esa ciudad, pues ¿por qué hubo este tipo de genialidades ahí, ¿no? Y no estoy diciendo que Hitler fue un genio, Hitler fue un monstruo, ¿no? Pero bueno, políticamente hablando sí fue un genio, güey. O sea... Sí, o sea, podrá haber tenido muchos aciertos sociales para mover masas, pero para una cosa espantosa. Sí. Pero a donde voy es, un Salzburgo es mágico, desde su historia, sus jardines, sus calles, la herrería de los anuncios, o sea, es algo... Me cagas porque viniendo de ti voy a querer ir, cabrón, y yo no conozco Austria, güey. Vas a tener que ir, porque aparte no sé si ustedes tuvieron mamás que se traumaban fácil con películas, pero la mía, afortunadamente se traumó con una película que se llama The Sound of Music, que es La novicia rebelde. Yo vi esa película muchísimas veces porque a mi mamá le encanta.
Y esa película la filmaron en Salzburgo y en todos estos parajes ahí cerca de ahí, y estar ahí a mí se me hizo increíble, ¿no? Entonces, la arquitectura, yo soy fanático de la arquitectura, la música, tú puedes casi que ver la música en las calles de Salzburgo, entonces, no sé. Definitivamente ese es un lugar al que creo que ya nos tenemos que empezar a comprar boleto escuchando todo esto. Sí, sí. Y pues, por último, ¿cómo te encuentran en redes sociales aquellos que quieran estar en contacto contigo y pues probablemente alguien que quiera alguna asesoría sobre lo que haces? Claro, pues en Instagram estoy como Mauro Ballesteros, está fácil, Mauro Ballesteros Ayala, Facebook igual, LinkedIn igual, la liga de la empresa en la que estoy se llama amphorahealth.com o amphoraservices.com. Mi correo es mauro@uchicago.edu. Ok. Pues ya está, y escríbanme, cuéntenme chistes, recomiéndenme libros. A huevo. Antes de que se me olvide, y perdón por alargar tantísimo esta agradable charla, Sí, señor. pero yo no sabía hoy vamos, que a ti te gustaba todo el tema de astrofísica, pero casualmente yo y mis podcasts que escucho a veces medio bizarros, escuché un podcast que habla de la mujer. Ustedes no sé si sabían que la última mujer que recibió un premio Nobel en física fue Marie Curie. La última Wow. fue Andrea Ghez, también egresada de la Universidad de Chicago, que ahora está en la Universidad de California, creo, que se lo ganó porque ella descubrió que existe un agujero negro en nuestra galaxia. Ah, claro. Entonces, por eso le dieron el premio Nobel, y pues si quieren pueden escuchar ese podcast que se me hizo bastante interesante, a ti te va a gustar, que se llama Big Brains, y ahí habla un poquito de este tema. Pero bueno, Gracias. ha sido un gustazo platicar contigo. Sentí que estábamos ahí con unas buenas chelas, filosofando de la vida. Sí, señor. Y pues, ojalá y me vuelvas a invitar después otra vez, ya sabes que aquí no me para la plática. Definitivamente eso va a tener que suceder porque esto está muy sabrosito. Pero nada, güey, pues un abrazo en la distancia, muchas gracias por acompañarnos. Esto dentro de unas 2-3 semanas más está saliendo, pero por ahora, muchas gracias por estar acá, güey. Y pues en cuanto estés en México, tienes que hacer parada en Cancún. No, hombre, pues Hassan, muchísimas gracias, muchas felicidades por el exitazo que está teniendo este proyecto tuyo, y pues si lo que falta, la verdad, porque es que es bastante sabroso platicar contigo, y qué padre que lo estés realizando de esta manera, que la gente pueda disfrutar también de tu plática. Muchas gracias, güey. Pues ya no pueden decir que no se quedaron con carnita con este episodio y pues nos vemos luego. Muchas gracias, güey. Que estés muy bien. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. Gracias, Hassan. Bye. ¿Alguna vez escuchaste sobre la teoría del centésimo mono? Resulta que luego de mucho tiempo estudiando a un grupo de macacos en una isla en Japón, hace muchos años, un grupo de científicos afirmó que después de que una de las hembras comenzara a cambiar sus hábitos y decidiera lavar su comida con agua en lugar de consumirla llena de tierra como siempre lo había hecho, ese aprendizaje se propagó entre los demás individuos, hasta llegar a un número tal que en otras islas, incomunicadas totalmente con la primera, otros grupos de la misma especie comenzaran a hacer lo mismo. Sea o no verdad, el concepto me fascinó. ¿Poder hacer que el conocimiento llegue a tantos que se pueda volver contagioso con otros? Intentémoslo con este podcast. Si te gustó el episodio, compártelo con quien quieras. Déjanos tus comentarios en El Centésimo Mono Podcast en Instagram, y gracias por acompañarnos de nuevo.